muchas gracias por estar un rato con nosotros, por venir por sumarte a compartir. Estoy acá. Por compartir un rato un encuentro con veteranos, con nosotros, algunos miembros de Malvinas Patria. Y sé que no sos de hablar mucho y para nosotros es un placer y un testimonio de puta madre que estés con nosotros hoy acá. La verdad, le dije a Manu, dale, voy a estar. Sí, no me gusta andar selecciono un poco. No me gusta desfilar para cualquiera, no me gusta mucho. Bien. Yo no necesito andar mostrando todas estas cosas, las llevo adentro. Para nosotros es un orgullo enorme. ¿Cómo llegaste a Malvinas? ¿Literalmente? Sí. Yo estaba de baja, yo vivía en Martínez, en San Isidro, había estado de baja hace muy poquito tiempo, casi principios de marzo, fines de febrero, después de un año de servicio militar que me la había pasado preso la mayoría del año. Es más, me fui de una casa que vivía mi viejo desde el año 40, era el 82, yo me fui teniendo 18, 19, en una casa me presenté al servicio militar y como salía poco, entre medio se mudó mi familia. Y cuando me iba, en una de las veces que pude salir me dijeron no vayas a la casa que era porque nos mudamos, me dieron la dirección nueva. A esa casa nueva que llegué, cuando me dieron la baja estuve muy poquito de tiempo y de repente 2 de abril, yo dije, mi vieja que me viene a despertar emocionada, 2 de abril, yo dije qué bueno, y al minuto me cayó la ficha que bueno, pero esto a mí me iba a tocar de alguna manera. Yo hacía 3 semanas que estaría en mi casa, y bueno, dije me voy a presentar, me voy a tomar mi tiempo, me voy a despedir de mis cosas, porque casi seguro, por la unidad en la que estábamos, el 3 de infantería, todo, por ahí podíamos viajar. Y le dije, bueno, si va alguien o si va uno, yo me voy. Y así fue que me presenté tarde, yo ya estaba fuera del rol de combate, me quedaba acá. No iba, y me presenté con Ricardo Barrios, con un amigo, otro compañero más, y no estábamos en el rol de combate, hicimos sacar a unos soldados 63 y nos fuimos con la compañía. Ahí de Tablada a Palomar un avión, Río Gallego, un mate cocido con pan. Recién ahí nos fuimos enterando que llegábamos a Malvinas. Y de estar acá, que me acuerdo que era nosotros estuvimos allá el 11 de abril. Eran unos días de calor tremendo de abril. De repente, cuando se inclinó el avión y vimos las islas, dijimos, bueno, ya. Mi primera impresión, que todos se ríen, yo era skater y surfeaba en esa época, mi primera impresión cuando el avión se inclinó y vimos las islas, le dije a mi amigo, mirá las olas que hay para surfear en la costa. Te juro que fue lo primero que vi. No lo podía creer. Y cuando bajamos con el avión, entramos en la realidad una vez que nos bajamos, viento helado, todo verde, soldados, armamentos, toda la cosa ahí ya empezó a cambiar. Eso 11 de abril, muy vertiginoso, la ida. ¿Llegaste? Llegué. Y ahí estuvimos un par de días en el aeropuerto, que nos pasamos descargando aviones, tremendo porque nada, era un avión en el aire, un avión en pista y un avión estacionado. O sea, era continuo y era todo el tiempo estar descargando aviones, estábamos a un costadito ahí tratando de sobrellevarla. Nos pasamos 2 días en esa descarga y después empezamos el camino para el lado de Puerto Argentino, que fue la muerte. Eso fue la muerte, ese camino fue la muerte. Yo dije, ya está, esto es lo peor de todo. Íbamos con el bolso portapico, con armamento, con todo, y íbamos caminando, no teníamos otro tipo de traslado. Y llegando ahí ya en la entrada del pueblo, nos asignaron un lugar para el sur,
donde en realidad en nuestra compañía teníamos como un lugar medio flotante y no entendíamos por qué. Después al tiempo entendimos que el general Joffre, como la compañía del 3 de Infantería había salido mejor compañía de combate, se le había dado y se le había asignado como que era una compañía que se tenía de reserva. Que después fue así la realidad cuando nos mandaron para la zona de combate. Y ahí tuvimos nuestras primeras posiciones al sur del centro de Puerto Argentino. Eso ya para los mitad de abril más o menos. Y ahí a la espera. Y durante la espera y hasta que... Y la primera parte de la espera era muy particular porque tenía esa argentiniada de que primero a veces comíamos juntos, no comíamos en los pozos porque todavía no había bombardeo, no había nada. Y cuando comíamos juntos cantábamos canciones tipo de la cancha, lo vamos a esperar, todo una irrealidad total. Y era los primeros días había suministro, había comida. Ahí más o menos la cosa iba, bueno, era soportar el tema del frío que ya arrancaba. Pero bueno, hacer los pozos, que fue lo peor de todo, porque debajo de la turba la tierra es una arcilla chiclosa, pegajosa, entonces era imposible cavar. Bueno, era toda una etapa de espera y como toda espera uno desespera. Llega un momento que la espera es, bueno, acá que pase algo o volvamos, no. Toda esa etapa fueron todas las semanas hasta el 1 de mayo. Y a partir del 1 de mayo con las primeras bombas y ya las primeras apariciones de helicópteros, los primeros bombardeos aéreos, navales y todo, ahí ya empezó a cambiar la cosa. Y durante esos bombardeos, ¿cómo lo sobrellevaron? ¿Cómo lo dependía mucho de, por supuesto, de la parte personal, por un lado, y dependía mucho de tu compañero. En el caso mío, en la posición éramos dos, Alcides Arteaga era mi compañero, y ya éramos amigos nos habíamos hecho amigos estando en el servicio militar y nos llevábamos muy bien, en todo sentido. Armamos un equipo verdadero. Nos complementamos como para... O sea, en la guerra se empiezan a perder todos los códigos y todas las cosas. O sea, que primero cuando hay suministro y hay todo, está todo bien. Cuando empiezan a faltar las cosas ya se empieza a complicar. Primero que hay que tratar de conseguir lo básico, pero después lo básico pasó a ser comer. O tener agua para tomar. Y no había mucho y nos dedicamos a eso, a tratar de ver cómo podíamos sobrellevar cada día. Ver qué podíamos tener, así como te decía, las primeras veces teníamos cosas, pero después empezaron a escasear y había que tratar de procurar de alguna manera y tratar de llevarla. Porque a medida que pasaban los días, una vez que empezaron ya los bombardeos y empezaron las apariciones de las tropas británicas sin todavía estar en las islas, antes de hacer cabecera de playa, todo lo que era aviones, helicópteros, buques, que llegamos a visualizarlos en el horizonte del mar. Nosotros estábamos a 200 metros, 150 metros del mar al sur de Puerto Argentino. O sea que y a medida que iban pasando los días, el clima empezó a complicarse, cosa que complicaba el frío, la falta de alimento, la falta de elementos de mantenimiento como para el armamento. Nos faltaban cosas. Y aparte lo que empezaba a matar era la incertidumbre.
Y era bueno eso, la tarea de tratar de mantener la cabeza puesta en el lugar, sin bajar, porque uno también comanda bastante su destino. Uno tiene que tratar de mantenerse con el espíritu alto, no importa la situación, para estar fuerte para cualquier situación que venga. Y con mi compañero lo que hacíamos, y con el resto de la compañía también, era eso. Era solo tratar de mantener y esperar al momento a ver cuál iba a ser nuestro futuro, que no teníamos ni idea. Y después de la espera, cuando Sí. tuvieron que accionar, me imagino. Y después la espera fue larga, porque nosotros, como te decíamos, el 3 de Infantería tenía la compañía A, B y C, todas daban al mar, pero la compañía A estaba un poco separada, que era la nuestra. Y en un momento, un poco hacia el este, hacia el oeste, fuimos y empezamos a hacer unas posiciones en Sapperhill, unas posiciones que las teníamos como alternativa. Y eran unas posiciones donde nos habíamos esmerado bastante y eran bastante invisibles, no se notaban como en otro lado que se ven las trincheras. Ahí realmente mirabas y nos habíamos preocupado en hacer un buen enmascaramiento, que no se notara nada. Y bueno, me acuerdo del 1 de mayo, que fue el día que hicimos una movida a esas posiciones, fue el día tremendo, el día del bautismo de fuego en San Carlos. Ese día, para tristeza nuestra, en una alegría que no duró 10 minutos, yo me acuerdo, vi bajar un avión por las antiaéreas y todo, y después nos enteramos que era propia tropa. Era un avión que venía de los combates de San Carlos. Y ese día nosotros habíamos tirado para comunicación unas sogas entre medio de los pozos, como para que si había que hacer una retirada, y entre todo el ruido de los morterazos, ya ese día fue una locura. Por ahí nos tironeamos para estar conectados de pozo a pozo, y durante ese mismo día aparecieron en algunos lugares las sogas cortadas de las tradas de los helicópteros que pasaban de repente que tiraban a las posiciones. Ese día fue muy picante y me lo acuerdo muy bien porque mi viejo cumplía los años el día 2 de mayo y ese era 1 de mayo. Y yo le decía a mi amigo, si supiera mi viejo, mañana es el cumpleaños en la que estoy pasando, no la podía creer. Digo, espero que no esté informado de este tema, porque si no va a tener un cumpleaños no tan contento. Por ahí orgulloso, pero no tan contento. Bueno, a partir de ahí fueron un mes y pico a nosotros nos atacaban mucho los fines de semana, no tanto en la semana. Mucho bombardeo en la zona del aeropuerto. Estábamos en una situación que nos generaba duda porque estábamos muy cerca de la costa sur y a cada rato se hablaba un poco de que podía haber ataques con comandos anfibios o con botes que pudieran entrar, y las guardias eran terribles a la noche. Había guardias que me acuerdo las hacíamos al ras del piso porque ya prácticamente no se soportaba estar. Pensá que con tan poca distancia al mar ya neviscaba, el viento, la lluvia eran prácticamente insoportables, y aparte estaba el tema de que en algunos momentos la neblina era tal que no veías a 2 metros, 3 metros. Entonces la incertidumbre en los momentos de la guardia de la noche era medio brava, porque al estar todos armados había alguna situación que por ahí alguno tenía una duda, y si por ahí disparaba podía llegar a haber un accidente entre nosotros mismos. Todo ese tiempo fue así hasta que hasta que nos enteramos de que habían hecho cabecera de playa. Y cuando nos enteramos de esto dijimos, bueno, ya, ahora sí.
nosotros estábamos ahí como entre medio y 2 o 3 días antes el asistente del capitán, Galeazzi, un compañero nuestro, viene al pozo nuestro y nos dice, bueno, nos van a mover. Hay 5 lugares que nos pueden mover, por lo que le están avisando al capitán. Y los 5 lugares estaba todo mal. Era Ganso Verde, Darwin, Moy Brook, London, eran los lugares donde se estaban combatiendo. En definitiva, nos terminan dando la orden de trasladarnos. Fue una madrugada que nos íbamos a desplazar acerca del cuartel de Moy Brook a Tumbledon, que en una primera movida nos iban a trasladar en helicóptero. Primero íbamos a ir en camiones, pero el tema era que se habían congelado tanto los pisos que los camiones empezaron a patinar y como la ruta era por la costa, muchísimas veces había posibilidad de que alguno de los camiones se pueda ir con posibilidades al agua, inclusive por la poca distancia que había desde la ruta al agua. Entonces decidieron que con los camiones no íbamos a ir. Estábamos llevando el armamento puesto y las municiones en mano. Rompimos cajones de municiones, nos las pusimos nosotros, nos trasladamos, nos quisieron llevar en helicóptero. Algunos grupos salieron. En el caso nuestro, subimos a un helicóptero, nos llenamos de armamento y el helicóptero se elevó y estábamos a la altura cerca de la casa del gobernador, que está el hipódromo, y es un hipódromo británico con ligustros, tipo el de Hurlingham. Y me acuerdo que yo estaba al lado de la ametralladora en el helicóptero y mirando para afuera veo salir un casco con un piloto así desde un ligustro y que miraba al piloto y le hacía señas. Y le hacía señas así, y de la seña así pasó a hacerle señas así. Y el helicóptero estaba en el aire y de repente lo bajó. Nos explicó y dice, casi bajan al helicóptero anterior, casi nos bajan antes, chicos, a pie. Nos bajaron del helicóptero y así a pie hasta Tumbledon. O sea, no fuimos en camión, no fuimos en helicóptero y terminamos yendo a Tumbledon, rescatando lo que podíamos por el camino. Me acuerdo que había unas casas que tenían unos huertos ahí que daban a la costa, entrábamos, sacábamos la zanahoria, cualquier cosa, porque veníamos muy mal con el tema de la comida. Y ahí nos dirigimos para Tumbledon y hicimos... ¿Qué distancia tenían desde ahí más o menos aproximadamente? Giran unos kilómetros, sí, no sé, 5 kilómetros, 7, no sé, no te puedo decir muy bien. Pero ya a esa altura era un montón. Y ya veníamos mal con el tema de la comida, pero era muy ambiguo, porque veníamos mal, pero por otro lado, como que teníamos ganas que ya, sea como salga al lado, este juego tenía que terminar, porque uno puede resistir cuando tiene una fecha límite, un lugar donde ponerse como objetivo, como meta, tengo que llegar a tal día. Ahora cuando no tenés ese día es muy difícil llevarla sin una meta. Y se nos había hecho muy cuesta arriba, el clima nos estaba tratando mal, estábamos muy mal de alimentos. Yo con el físico que tengo de allá para la época esa del final de guerra creo que tenía 13 o 15 kilos menos que ahora. O sea, y eso, cargar fusil, cargar armamento, más estar en situación de combate, ya estábamos bastante mal. Esto tenía que terminar. Y bueno, y la verdad que fue así, porque nos trasladamos, fuimos hasta Tumbledon, nos dieron una posición de combate. Ya los combates eran 24 horas, antes eran los fines de semana, después entre semanas, esos últimos días eran prácticamente 24 horas. Ya nos dábamos cuenta que los buques estaban muy cerca por el silbido de las bombas y de los morteros. Antes era pum,
Y ya para esta altura era ¡pum! ¡Puf! O sea, teníamos los barquitos ahí, teníamos barcos por todos lados, los aviones, helicópteros, ya. Más nosotros mirábamos para el lado del oeste, y veíamos a los helicópteros trasladando las piezas de ellos y veíamos las columnas de ellos. O sea, ya estaba. Y nosotros teníamos posición fija. Bueno, ahí cae el primer soldado de nuestra compañía, cae herido con un mortero, y a partir, bueno, ¿Qué ese lamentable... ¿Segura? Segura, Julito Segura. Y lamentablemente no teníamos elementos de enfermería, lo bajaron en una manta muy mal herido, él pedía, no quería seguir viviendo, trataron de hacer todo lo posible de llevarlo, pero murió. Y bueno, a partir de ahí ya la cosa cambió, porque una cosa es el drama cuando te toca cerca, pero ya cuando uno tuyo, ya... Y bueno, se juntan varios sentimientos. Las broncas, la pérdida, el no dar más, el sentimiento de... Muchas veces se dice, yo creo que combatís por la patria inicialmente, pero después combatís por tu propio compañero, que es el que tenés al lado, porque yo estoy acá charlando con ustedes porque tuve la suerte que varias veces me cubrieron, en este caso Ricardo Barrios, un muy amigo mío que lamentablemente falleció acá. Si él no me hubiese salido a cubrir en situación de combate, yo acá no estaba. Y él expuso su vida para mí. Y a mí me pasó lo mismo teniéndolo que hacer con otros. Pero era así. Y bueno, y en esa espera ya vimos prácticamente... Lo teníamos visual porque nosotros teníamos Montelondo y Warles Rich enfrente. Vimos prácticamente el comienzo del barrido y el barrido al Regimiento 7, que fue feroz. Y por otro lado, cosa que me entero muchos años después, atrás nuestro también era feroz. Nosotros nos desplazamos de Tumbledon y atacaron por la columna sur, ya que eran dos columnas, atacaron por la columna sur. Bueno, ahí esperando hasta que nos dan una orden de contraatacar el lugar que nosotros veíamos que estaba tremendo. Y nos dijeron, tienen que cruzar, los van a estar esperando dos compañías del Regimiento 7 de La Plata, que iban a tratar de cubrir un poco para emprender su retirada. Y había una compañía del blindado 10.